resumidas cuentas, lo que hicimos fue tomar a mi abuela y hacerla leer para ver si la entiende. ¡Ah! Eso hicimos. ¿En serio? Sí. Entonces lo dejamos muy Excelente. entendible. Sí. Original, nunca lo había escuchado. Sí. Imagínense que mi abuela estudió gastronomía, pues no cacha nada y dijo que lo entendió Nunca bastante. no tenía idea. Así es. Ya, pero qué entretenido, qué inusual. Sí, es que la única forma que se nos ocurrió porque dentro de todas las cosas estábamos explicando muy para nosotros, entonces empezamos a tratar de explicar para el tercero. Y Me parece así muy bien. fuimos y encontramos más bibliografía, con lo cual usted nos pidió. Ujú. Logramos encontrar otra página de pirateo que se las vamos a mandar prontamente. Excelentes. Y con eso aumentamos la bibliografía, más términos cambiaron en el enfoque Spineco, la relación señal-ruido, eliminamos ciertas partes y eliminamos por completo la sección de los pirras y la morfología dentro de la región de la resonancia. Sí, estaba medio raro eso. Si lo eliminamos, igualmente lo dejamos acá por, no me acuerdo, quizás está el texto antiguo, pero bueno, eso está eliminado. Y lo segundo es que empezamos a hacer el pilar de la inteligencia artificial, que si no me equivoco, dame un segundito, que parece que me equivoqué de cuenta. Sí, me equivoqué de cuenta, por eso no me aparecía. Ahora sí. Ya. Lo que hicimos fue, aquí está, completamente eliminado la sección de los pirates, solamente lo dejamos ahí como para tener, porque esa info nos puede servir para posterior, así que lo dejamos ahí un poquito. ¿Qué Y cosa esto el tema lo, de Pirates? no, era que hablaba de los NECs, relación señal-ruido, y aparte de los pirates, entonces yo dije, puede servirnos un poquito para la discusión o la resolución, la verdad. Entonces la Sí, dejé no, por ahí por no, mientras. eso no elimina nada, solamente dejen la parte porque esas informaciones pueden servir para más adelante. Entonces, lo que nos dedicamos harto fue a hacer esto. Em, hicimos, ¿cómo se llama esto? Bueno, No sé si no sé. está haciendo modificación en pantalla, pero yo estoy viendo solamente el Word. Eh, como logré ver que estoy en nuevas tecnologías y utilización de inteligencia artificial, profesora. A ver, espera. Estoy en el impacto de inteligencia artificial de marcas líderes. Hasta ahí, introducción. Eso veo. What? Ya. Entonces está completamente desactualizado esta vaina. Dame un segundito. Voy a compartir ahora ventana. Ah, Mati sabía que íbamos a partir hablando sin ella, ¿cierto? sí, sí. No, ayer mismo lo habíamos hablado porque no sabíamos la hora, le mandé el mensajito y lo sabía. Pero qué raro igual de su parte. Pero bueno. ¿Logra ver ahora, profesora? Ujú. Entonces, bueno, cambiamos varios títulos. Este título por ahora es un veremos porque la verdad no sonó bonito nomás. Entonces hay que buscarle Mm. correlación con lo que hablamos dentro del relato. Hay que cambiarlo. No, tiene que estar ad hoc al pilar. Entonces hay que terminar el pilar. Y dentro de todo eso, lo que Ujú, hicimos fue tomar el esquema que teníamos anteriormente con usted, ujú. los resúmenes del libro y lo dividimos, lo subdividimos por lo que hay que explicar de poco a poco para que se entienda la idea. Entonces, dentro de todas las cosas, partimos del origen y el origen se subdivide en el origen general, las necesidades que satisface la IA, la evolución de la IA, los niveles de inteligencia, los tipos de procesamiento, que ahí se dividen simbólico y subsimbólico. De esos pasa a conectar al tiro con la arquitectura de la IA, que ahí pasamos directamente del subsimbólico a la arquitectura de la IA.
donde hablamos de las redes neuronales, que son la arquitectura y el mecanismo matemático que emplea, que el mecanismo matemático va a hablar del deep learning, que el deep learning habla de las redes neuronales, y las redes neuronales, que son los más actuales que hay dentro de la IA como tal, basa al uso clínico. Y el uso clínico, hablamos en general, pero obviamente nos centramos en la resonancia como tal. Y una vez hablado de la resonancia aquí, hablamos posteriormente de la resonancia magnética como tal, y la resonancia magnética da paso a hablar de la grapa y sense. Bueno, en verdad, dentro de esto hablamos de grapa y sense, interacción del dominio y la frecuencia, y el aporte que da al espacio K y el píxel, que es como lo que nosotros vimos más apropiado. Digamos, todo bien hacer el uso de la IA en resonancia. No, ese Ese título lo punto. puse solamente de guía. No, pero no el título, es cómo entran. Porque grapa y Mm, sense son formas de acelerar el espacio K. Entonces, ¿cómo entra IA? Porque IA no acelera, IA amplifica. No sé si me hago entender. sí, Porque en el fondo comprendo. yo con grapa, o sea, puedo acelerar la adquisición en el dominio de la imagen o en el dominio de la frecuencia, pero son aceleraciones. O sea, es como, en vez de llenar 10 cuadritos, yo con adquisición en paralelo lleno 6 cuadritos, de lo que sea en Mm, frecuencia o en imagen. Entonces, ¿cómo entra IA? IA entra a amplificar señal. Y de hecho, el trabajo en IA, ahí me tiene que corregir usted, hasta lo que yo entiendo, trabaja 100% en el dominio de la frecuencia. Entonces, el dominio de imagen no es un tema. En este pilar, a eso me refiero. En este pilar, sí, podemos, yo optaría de dejar tal vez el pilar de IA hasta el uso clínico. ujú. Hasta ahí lo dejaré. A ver, déjeme anotarlo porque tengo mi notita. Hoy día estamos a 7, 0705. Dice, entonces, pilar IA lo podríamos dejar hasta uso clínico. Está súper bien organizado. Hasta uso clínico. Porque para entrar a IA en resonancia magnética, yo tengo que buscar el nexo conceptual de cómo llegó IA. Es como cuando le hablaba de la secuencia, que una secuencia siempre fue evolucionando posterior a la realización de otra. Entonces, ¿cómo Sí. llegó IA a, a, a resonancia? Y la IA llegó cuando se empezó a progresar la forma de adquisición en paralelo. Entonces, podríamos armar un siguiente pilar, que yo creo que sería la entrada a la discusión bibliográfica, que une estos dos mundos, entre lo técnico e IA. Entonces, RM más IA abre ya el embudo. Aquí generamos el embudo. Llevamos clínica, técnica, IA, y aquí entramos en el cuarto pilar. Cuarto pilar, eh, la lecera madre. Cuarto pilar que sería, no hemos pensado en el cuarto pilar, pues, un poquito. No, digamos solamente el tercero. Al tercero, hay que pensar en Pe- el cuarto pilar, o sea, ¿cómo hacemos el embudo? eso estábamos hablando con el Mati, que como que lo veíamos apropiado también, y lo íbamos a hablar con usted, pues debido a que nosotros tenemos que integrar ahora General Electric, Siemens y Philips de forma, ay, no me acuerdo la palabra, pero que se integre bonito. Entonces, yo creo que aquí dentro del tercer pilar nos encontramos cómo agregarlo. Por eso queríamos ver eso con usted. Y plantear, porque IA entró mediante la adquisición en paralelo. Eso lo Ujú. tenemos que tener entró con adquisición en paralelo.
Entonces, nos tenemos que preguntar qué es lo que es la adquisición en paralelo. Ujú. Entonces, el cuarto pilar podría postularse como mecanismos actuales de optimización, mecanismos de optimización. Ujú. Voy a tirar idea del aire porque todavía no lo tengo clara. Mecanismos de optimización, de adquisición, Determinación de la adquisición. imágenes, eh, de imágenes en RM, punto y coma, lo vamos a dejar así a lo bruto. Mecanismos de optimización, adquisición de imágenes en RM actuales. No actuales, mecanismos de optimización. em, Mecanismos de optimización. mm, Ya, voy a tirar idea. Velocidad, señal, em, velocidad, señal, formas de llenado del espacio K. Esas son como las palabras clave de ese pilar. Forma de llenado del espacio acá. A mí me gusta más ese, de forma de llenado del espacio acá. Si algo tenemos que sacar ahí que permita hacer saber al lector que en ese pilar vamos a hablar que la entrada o sea, no la entrada, sí es la evolución, porque primero aceleramos con la adquisición en paralelo. Luego de eso empezamos a amplificar la señal. Las amplificaciones de señal se lograron con eh, interpolación. Y después de la interpolación, eso es lo que tienen que investigar. Primero fue la adquisición en paralelo. Luego vinieron los modelos matemáticos, los brutos, que son la interpolación de datos. Y hoy hablamos de los procesos matemáticos que surgen, profesora, ¿Cómo? No lo entendí. dentro de la interpolación de datos. Me imagino que ahí procede el proceso matemático que lleva a la aceleración, ¿o no, profesora? Sí, pues sí. Como en escáner, con la interpolación de datos. Igual si Eh, nosotros en resonancia se trabajaron, pero fue muy cortito el periodo. Y sí, después de eso llegó IA. porque igualmente como que la primera generación de IA, quizás estoy medio oxidado dentro de la información que se maneja, pero hablaban de algo de transformada de Fourier dentro de resonancia. Sí, pues, Y sí, que sí. interactuaba la IA con eso para generar como datos. Me acuerdo que ya hablamos de esto, pero siempre me resuena cuando dicen datos falsos y generaba una. No era velocidad, dijo usted, era como ampliación de la imagen. Mm. Amplificación. Eso. Entonces, eso igual, como que si agrego eso, puede ser porque ya hablé de la transformada de Fourier dentro de la resonancia. Entonces, igual estaría óptimo como hablarlo, sería abarcar mucho, profesora. No, está súper bien. Déjame ver eso sí. Evolución de adquisición en paralelo. Ah, veamos qué dice así rápidamente. Mm,
Ahí viene el Matías, profesora. O sea, entró, porque no estoy No, no. viendo. eh, ahí me contestó y dice, voy, voy, voy. Ya estoy, dice. Qué raro. ¿Se habrá equivocado de grupo? No lo sé. Voy a ver si puedo invitarlo en la reunión. Ah, no, ahí está. Ahí sale. Mati, te muteado. Ahí sí. Hola, ¿Cómo está, Mati? mire este profe. Bien, aquí intentando solucionar el mundo. ¿Qué pasó? Ah, Eh, ahí está la batería. Voy. material y métodos, flexibilidad, especificidad. Eh, no, tendrían que investigar, chiquillos. ¿Cómo fue la evolución en, como el progreso de la adquisición en paralelo a la llegada al IA? Porque esa es la ruta de trabajo. Sé que pasaron por modelos de interpolación. Entonces, no hay datos así como bibliográficos exactos que hablen de eso, que lleven a la adquisición en paralelo a los primeros modelos de Fourier, las modificaciones de trabajo en Fourier, para llegar después a IA. Ya. Pero ahí Entonces ya tendríamos estamos que, hablando de las cajas negras, ¿no, profesora? no, no, ni siquiera de caja negra, sí, es la evolución. Adquisición normal es como pasar de lo básico, lo clásico, al uso de la IA. Exactamente, sí, porque en algún momento se mandó el salto, Ujú. Mm, pero encontré algo, pero fue muy flight, es como un paper, o sea, una tesis que habla de IA. Sí, porque ¿de qué otra forma podría buscarse? Solamente ir buscando, seguir buscando, nomás, buscando Sí, como hay con un los términos. colega que hace, el Roberto, que un colega hace poco que me topé, hizo en el diplomado un curso de aceleración de imagen con inteligencia artificial en resonancia y él habló de la evolución de ¿cómo se llama?, de la adquisición en paralelo hasta llegar a la IA. Uh, Él está metido en Mm. eso, pero no me quiso pasar la presentación. Hace como 3 semanas que lo vi en un centro médico y justo nos topamos porque estaba haciendo cuestiones con IA. Y me habló de su presentación, que estaba pero precisa para meterla acá y no me la quiso pasar. Chuta. ¿Y por qué? De apretado, No ¿no? puede ser. Sí, porque en el fondo, si él es experto en eso, obviamente va a querer que lo llamen para que él hable de eso, no ofrecerlo. Claro, Ah, perfecto, sí. es comprensible. Feo, pero comprensible. Sí, yo lo encuentro feo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Dígame el nombre, en volar lo encuentro en internet, profe. Ah, No, pero el artículo, no la persona. no, si ni siquiera eran artículos, sí él hizo como una investigación en eso, en la evolución de cómo se generó Ah, el progreso de la adquisición en paralelo hasta la llegada de IA. Pero entonces el mm, conocimiento es como de él, por ahora. Sí, pero está en la red. El tema es que hay que buscar, hay que armar ese modelo, esa ruta, ese historial, hay que armarlo y debe estar. Ya. El tema es que hay que evolución de imágenes. Bueno, ahí le voy a dejar de tarea a ustedes también ese tema. Sí. De ser el caso de que encontráramos información, profe, ahí cuando ya lo uniéramos con lo que tenemos del pilar, tendríamos que hacer lo mismo, ir como, habría que conectar lo básico con la IA o cómo lo hacemos en ese apartado, o Ya, lo mire, hacemos como según lo que encontramos. aquí encontré algo.
Esto empezó a evolucionar en el año 2000. En el año 2000 empezó Grappa y Sense. En el año 2000 y hasta el 2002. Después se saltó al 2010. Ahí tienen ruta de data 2010. ¿Y qué pasó en 2010? Empezaron a hacer Compress Sensi. De eso me acuerdo con quién habló. Vamos a anotarlo de... Lo voy a anotar. Compress Sensi. Porque la primera era PI. PI. Grappa Sense. Después Compress Sensing. Y después Deep Learning. Les voy a compartir pantalla, chiquillos, espera. Sí. Compress. Y ahí está. Partió con Grappa Sense, después con Compress Sensi, que son modelos matemáticos de interpolación. Y eso fue en el año 2010. Y después empezó la aplicación de IA con Deep Learning. Entonces, del 2010 hasta esto empezó a hacer boom 2000. Yo empecé a trabajar con 2021, 2019. 9 años después. Porque yo en el 2021 empecé a trabajar en Chile, yo humana, con IA. Y estaba Empezó a recién llegando a la llevar. IA. Llevaba poco tiempo, como 2 años en Chile. Clínica Profe, alemana partió con IA. ¿y de qué forma como que llegaba la IA a los equipos? ¿Como directamente como un modelo? ¿O era como Como, un... como un hardware. De hecho, tuvieron que hacer un Ah, ya. hardware del artist con el que trabajaba, una gaveta completa que se baja con el modelo. De hecho, tiene escalamiento de bajo, intermedio o alto. Y esto tuvo un trabajo de imágenes sintéticas. Aquí pasamos a la imagen sintética. Perfecto. Y cuando nosotros empezamos a hablar de imagen sintética, yo, mira, sinceramente, desconozco si Siemens y Philips sacaron imagen sintética, pero General sacó una secuencia que se llama Magic, así como de Magic, Sí. que sacaba 5 imágenes sintéticas en base a una adquisición de múltiples ecos. Usted trabaja múltiples ecos. Y esto fue en el año 2000, tiene que haber sido 2018-2019, porque yo expuse en un congreso de eso, de Magic. Y eso fue antes de pandemia. Entonces, Imagen sintética. entre los modelos matemáticos del 2010 a Deep Learning, por ese tránsito se empezó ya a hablar de imagen sintética. Entonces, pasaron de la adquisición en paralelo a el tránsito de la imagen sintética. Lo que tienen que investigar ustedes es cómo llegamos a ese punto. Y para eso tienen que investigar sobre los modelos matemáticos que se fueron modificando en ese tránsito entre el 2000 y el 2020. O sea, una data de 20 años. Sí, es 2020. Ya igual entonces cuando hagamos la búsqueda, lo podemos hacer como con ese rango de fecha, de 2000 y 2020. Sí, porque lo que le decía al Hugo delante, voy a dejar de compartir pantalla para que
Si quieren después le toman o no. Es que No sé. tenemos los videos después, profe, así que no se preocupe. Ya, voy a dejar de compartir entonces. Sí, sí. Ándale. Ya, ahí les toman una captura. Huguito, si puede compartir el Por Word. supuesto. Aquí está. A mí además me sirve para estudiar, porque yo no cachaba la ruta. Si no puede hacer, porque me topé con Roberto nomás, me fue así como, oye, ¿de qué estoy hablando? Mm. No sabía que había una evolución hasta cuando el Roberto me la explicó. Y fue como, hoy, ahí pensé el tiro en usted. Sí, nosotros obviamente pensábamos que había una evolución, pero no pensábamos que no sé. O sea, se habla harto en la literatura de la evolución, pero no pasito a pasito. Como que sea un salto brusco. Porque en el esqueleto del pilar 3, ustedes hablan, terminan hasta el uso clínico. Ya está ahí súper bien. Pero después en el punto 3 hablan uso de la IA dentro de resonancia. Entonces, el salto es muy brusco. Por lo tanto, ahí podrían, en vez de arquitectura de la IA, es como el uso de la IA en imágenes médicas. Como que entrar de a poquito en imagenología. ¿Cómo impactó la presencia de IA en imágenes médicas? ¿Cómo entró? Porque claramente la IA funciona muy distinto en escáner, porque también IA está entrando a escáner, que en resonancia, y probablemente todas las modalidades vayan a entrar con IA. Lo que pasa es que en resonancia fue lo más crítico porque nuestra crisis por modalidad es la señal. Entonces fue como el boom del trabajo, pero no significa que no vaya a trabajar con otras modalidades. De hecho, es muy probable que en rayos también estén trabajando con IA para bajar las dosis. También. Sí, totalmente. Y en escáner sí, yo estoy segurísima que están trabajando también para bajar las dosis. Sí, también. De El hecho, profe habló de eso, creo que subió un par de libritos, parece, ¿o no? El Mati me puede Sí, confirmar. y yo el año sí, creo pasado que estaba sí. escuchando de ese tema. En los congresos al menos sí ya se estaba hablando de ese tema. Se lo uso la IA. De Ujú. hecho, uno de los grupos que está con nosotros haciendo tesis está haciendo prácticamente lo mismo que nosotros, solamente que con TAC. Sí, Pero no un modelo de mercado, sino simplemente hablando en cuanto a la reconstrucción de imagen en TAC, con uso de ella. Ya. Entonces, claramente el impacto de IA es a nivel genérico, no es solamente en resonancia. Entonces, Sí, ya en está. ese punto la arquitectura de IA y después redes neuronales y después el punto 3 como eh, aplicaciones de IA en imágenes médicas. Entrar de a poquito a imagenología. Ya. perfecto. Y después, en un cuarto pilar, entrar con un concepto que todavía no tenemos claro el título. Yo creo que en vez de mecanismo, que habíamos hablado con Huguito, Ujú. la evolución, porque en el fondo nosotros vamos a hablar de cómo llegó IA a resonancia, Sí. la evolución en la optimización Sí, Mm. de imágenes en resonancia magnética. Pero sí. no se enganchan de ese título porque no me convence. Por Y ahora. las palabras clave que tiramos fue velocidad, relación señal-ruido, formas de llenado del espacio K. Velocidad. No, el peso acá, lo normal. Ya. O sea, velocidad en cuanto a tiempo igual. Tiempo de adquisición o tiempo del examen. Porque fue el gran impacto que generó en resonancia el tiempo. Sí, Nos sí bajó un está 30, un 35%. a nosotros igual en cuanto a los datos que hemos sacado, por ejemplo, de Siemens, General Electric y Philips, son que no entregan harto los tiempos en cuanto se han Sí. reducido. O sea, IA se vendió con eso. Mostraban cuánto reducían por el tema de la producción. Sí.
Esa es bueno, actualmente eso es lo que les vende. La mejora de imágenes, pero la disminución del tiempo para sacar más. Tipo, producción. Sí. Entonces, ojo con cómo van a entrar. Porque lo mismo que les dije en el análisis que Huguito me decía que al final como reestructuraron todo el pilar de técnico de resonancia, tienen que tener cuidado de cómo van entrando progresivamente al recurso conceptual que queremos hablar, que en este caso es guía en resonancia. Entonces, Ya, para eso tenemos que entender cómo evolucionó para llegar a eso, cómo ya entró a resonancia. Y una de las formas es que hubo una evolución en la adquisición en paralelo. Eso fue el primer hito que Reso empezó a acelerar las imágenes. Luego de eso, que eso fue en el 2000, en el 2010 empezaron a mejorar los modelos matemáticos. Y en esa mejora de modelos matemáticos entró Deep Learning, ya, que fue en el 2019. Y entre el 2010 y el 2019 ya se estaba hablando de imágenes sintéticas. De hecho, en el 2012 no se estaba hablando de eso como tal, pero en el 2015, 2016 empezaron, por lo que recuerdo, a hablar de síntesis y que no fueron muy convencidas. De hecho, Magic como que tuvo un efecto fugaz y poco lo pescaron. De hecho, hoy en día no se ocupa esa secuencia. Salió al mercado, pero no le han dado la utilidad clínica que en algún momento con la que se vendió. Mm, Así que eso, tarea para ustedes. ya. Ya, entonces, ¿qué habíamos visto la semana pasada? El pilar 1 no le hice una revisa. Lo voy a dejar dependiente porque el fin de semana no lo alcanza a revisar. El pilar técnico, ese ya lo revisamos. El esqueleto de guía también lo revisamos. Los objetivos no lo revisé. Eso también hay que revisarlo. sí, eso lo Ya, el tengo. domingo me voy a comprometer a revisarlo. Y el marco teórico tampoco lo revisé. Lo tenemos pendiente. Ahora lo que tenemos pendiente, vamos a dejar pendiente el pilar, que ya tenemos que entrar en el embudo, de cómo llegamos a la IA. O sea, el cuarto pilar del marco teórico es hablar sobre la evolución en la optimización de las imágenes en resonancia magnética. Ya. Ahí Para tendríamos que ir después para después. entrar a la discusión de cómo se está aplicando al protocolo de Profitable. Y ahí nos enganchamos del primer pilar. Ya, Y con perfecto. eso cerramos el ciclo. Y en cuanto, no sé si Lugo se lo preguntó, pero en cuanto a los datos como de toda la información que abarcamos de Siemens, General Electric y Philips, ¿dónde ponemos esta información? En el, Porque acá, en el cuarto pilar. ya, Ahí sí, entran las marcas. Ahí sí, deberían porque entrar las marcas. teníamos nuestras duditas y como que igual consultamos como la guía, así como cosas así, y nos dijo así como ya, igual como en cuanto a resultados, generalmente siempre debe haber como un apartado solamente de resultados y todo ese tema. Y de que igual ir repartiéndolo como en los pilares, diferentes pilares. Pero entonces sería agregarlo ya en el cuarto. Sí, en el cuarto. Y ahí el cuarto se tienen que extender. ¿Por Ya, qué? perfecto. Porque el cuarto hace la transición entre lo convencional, como lo Lo, análogo, a la IA. Y después cuando lleguen a la IA, porque ya hablaron de la evolución mía, y este capítulo habla de cómo fue evolucionando la aplicación de resonancia con inteligencia artificial. De ahí, cada marca fue trabajando según sus modelos. Y ahí sí, entra el tema de las cajas negras. ya, perfecto. Sí. Que, Perfecto, de hecho, perfecto. lo conversaba un poquito antes de que usted llegara, lo estábamos hablando con el Huguito, que cómo llegamos a las marcas con este punto, con este pilar, que no lo habíamos conversado anteriormente. No, pero igual, como que habíamos llegado entre comillas a la deducción de que nos hacía falta una cosita más que conectar. Tipo, nos quedaba el vacío legal. Sí, Eh,
Tenemos la presentación el día lunes, profesora. Entonces, por lógica, la próxima semana también tenemos que presentarlo a usted. Yo tenía visto que a final de mes tienen presentación conmigo. Ustedes hablan del otro profesor. Sí. Sí, pero, no, también cuenta como... Espéreme. Digo, perdón, avance. Mostrar avances de la presentación, no presentarle, disculpe. Es que los avances los estamos viendo toda la semana. No, no, es que me equivoqué. Me equivoqué, yo estaba confundido, disculpe, pero pensé que había que presentar y eso era la subsiguiente. La subsiguiente. No, no, nosotros tenemos como la segunda presentación grande antes de la presentación final que tienen con las pares a finales de mes, según lo que me mandó el profe Cristian. Pero con el otro profe, ustedes tienen presentaciones independientes. ¿Y qué les pidió presentar ahí? Eran En objetivos. introducción, creo. Pregunta, título. ¿Mm? Y no me acuerdo qué más había dicho. Lo tenemos grabado, pero eso es como lo que dijo importante. Ah, ya, pero en el fondo son cosas que nosotros ya hemos visto, ¿cierto? Sí. ¿Marco teórico o no? Sí, un poquito de marco teórico parece. Un poquito. Es que a las finales Mm, como que había que presentarle solamente, pero como que mencionaba de que la información siempre iba variando al ir avanzando, así que no nos estresáramos si no estaba al 100% y que mencionáramos que se está investigando aún o cosas así. Ah, ya. O sea, lo que tienen avanzado. Exacto. Lo que quiere ahora sí, lo que ha dado mucho énfasis es como la presentación como tal, como el orden, cómo se ve, si estamos preparados para las preguntas sorpresas. Eso es como lo que quiere ahora más que nada. Ya. Pero con lo que llevamos, debería mandar bien. Sí, no, sí, Porque el totalmente. estudio es cualitativo, descriptivo nomás. Entonces, en el fondo, los objetivos ya los tenemos. Que en el fondo es como separar todo, identificar todo, después unir, comparar y discutir. Ese es el enfoque de la investigación. sí. Ah, y lo otro es que estábamos pensando con el Mati meter imágenes. Imágenes, imágenes médicas, imágenes de No, resonancia. imágenes de bonito, así como el vector BC, digo, el becero, perdón. Em, Veces. Mostrar protones, algo bonito, la verdad, no muy Ah, complicado. diagramas. Sí, Sí, diagramas. sí. Por Diagramas. ejemplo, Ah, como sí. el protón procesando, la gira magnética. Yo no entraría tanto con esos diagramas, sino que haría más tablas y tal vez a explicar algún diagrama evolutivo sería útil. Porque en el fondo, si quieren diagrama, el usuario puede buscarlo por internet, pero hablar de un diagrama que no esté en internet desde su investigación puede ser útil. Porque, ojo, van a tener límite de máximo de hojas. Sí. No sabemos cuánto nos vamos a extender todavía. Y en imágenes, bueno, por último, si es que no podemos poner tantas imágenes, de poner imágenes, nos estaríamos reservando para poner las imágenes como en las marcas, Philips, General y Philips. Mm. Tienen que reservar espacio. Ya. En vez de estar rellenando con fotos, mejor aboquémonos directamente a tablas o diagramas que sean explícitos, que permitan explicar los modelos que ustedes están planteando, que no sean muy comunes, en el fondo que sean atractivos para que el usuario pueda entender cómo y dónde están hablando ciertas temáticas. En este caso serían los modelos propios de cada marca, como un ejemplo. Sí, Ujú. Ya. ya, perfecto, ¿Qué más? perfecto. Entonces ya tenemos el pilar número 4, medio estructurado. A medio estructural les quedó la tarea de ver cómo evolucionó la IA, o sea, la adquisición en paralelo a llegar a la IA mediante imágenes sintéticas. Entonces, adquisición en paralelo con presensing
y después Deep Learning. Esa es la evolución, que es la que tienen que plantear en este cuarto pilar y hablar cómo cada marca llegó en esa evolución, porque las 3 marcas llegaron a ese criterio, pero cómo cada una fue tomando su propia ruta. Que no creo que varía mucho el modelo, pero sí cada una va a tener sus particularidades. Por ejemplo, Siemens trabaja más en grapa, en General trabajan más en Sense, por ejemplo. Sí, también de las bobinas que me acuerde. ah, Velocidades variables, el tipo de aprendizaje que tiene también un poco diferente, pero no mucho más. Se habla como del modelo general y después cómo cada marca lo especificó. Eso sí. Sí, De ahí entramos a las marcas. eso mismo. Y lo otro, creo que le íbamos a preguntar, Mati, lo de incluir los implementos, como, o sea, las bobinas, no propias del equipo como tal, aditamentos, la sala. No sabíamos si incluirlo Mm, como tal. no hablan tanto de como del equipamiento, pero sí hablan de las bobinas, porque la bobina es un tema importante cuando hablemos de adquisición en paralelo. Ya. Perfecto. O sea, sí o sí Entonces, Sí, están involucrados. porque hasta ahora como en equipamiento lo único que me he emocionado ha sido el tema del campo magnético principal y el sistema de bobina de gradiente para la codificación de señal. Mm. Pero falta hablar de las cualidades de las bobinas. Es un punto que también le faltó en el pilar técnico. ujú, ¿Del sistema de bobina de gradiente o se refiere de la bobina receptora? De las antenas. Ah, ya, Porque en la adquisición en paralelo sí o sí tenemos que hablar de antenas. ya, en la antena. Entonces hay que meter igual también el tema del uso de la antena para la recepción de la señal. Entonces, Sí. perfecto. Y en el ítem de resonancia tienen que mencionar la adquisición en paralelo cuando hablen de las bobinas. Porque es una forma de acelerar la imagen. O sea, no solamente con el llenado del espacio K, que pasó de Semineco a cementado, sino que después de eso se generó la adquisición en paralelo. Y ahí, cuando mencionan la adquisición en paralelo, mencionan que más adelante se retoma ese tema en el cuarto pilar. No va a especificar que tanto que va a llegar al cuarto pilar, pero sí especificar que más adelante van a hablar de cómo la bobina cumple un rol importante en la optimización de las imágenes, que es Ya, en el fondo cómo se va a plantear el cuarto pilar, que es la evolución de la optimización de imágenes. perfecto. Y después de eso, después de ese pilar, ahí entrar a un quinto pilar, que es aplicación de IA en los protocolos de resonancia de próstata. Y ahí trae la palestra PIROS. ya, Y este pilar va a ser el pilar de discusión bibliográfica, ya, porque ahí perfecto. está el sesgo, ahí está el punto crítico donde nosotros queremos trabajar. Y ahí entran todas las variables que hemos mencionado anteriormente. Ya, Perfecto. Entonces, en total, nuestro marco teórico va a estar conformado por 5 pilares. Me gusta. No está como bien estructurado, pero me gusta el tono que está tomando. sí. Ya, ¿qué más tenemos que ver? Mm, Mm, El tema sí. del pilar número 2, me dijeron que ya lo tienen corregido, que lo reestructuraron nuevamente, así que se va a revisión. Sí, es que como todavía que igual queremos darle varias pasadas, Ujú, tenemos como por así decirlo dos versiones, como la corrección ujú. directamente,
Después una segunda versión, que la segunda versión ya es como con la corrección y aparte una reestructuración completa. ¿De qué sábado lo pueden tener? Sí, O sea, de aquí al Sí, domingo, porque el domingo a mediodía lo podría revisar. sí, 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 Ya, sí. tarea entonces, tareas, Sí, como, tareas, como le tareas. mencionaba antes, lo único que nos ha costado es como ver el tema de cómo plantearlo. Por eso yo, como le digo, yo se lo mostré a mi abuelita nomás. Y dijo muy bien. Entonces, con eso nos hemos estado guiando y viendo qué onda con las vainas. Técnico. Ya me dijeron que habían avanzado en el pilar de IA, ¿o Sí, no? sí, sí. No creo que alcancen a terminar para el domingo. tendríamos que ver. Em, Es que lo del Pilar 2 no se nos hace tan complejo. Mm. sí. Yo preferiría cerrar con el pilar 2 Ya, este fin de semana, más que se enreden con lo otro. Porque ya el pilar, y ahí revisaría el pilar 1 con pilar 2, pilar 1 con segundo pilar. Y ahí cerramos este fin de semana con los dos pilares. Y ya después nos vamos con el pilar 3, en el avance teórico del pilar 3, que es IA, y con eso empezar a avanzar en el cuarto pilar. Mientras ustedes avanzan en la teoría de IA, que ya la tienen manoseada, ya está macerada, tienen que empezar a investigar la evolución de las adquisiciones a la IA, que ya. eso no la han buscado. No, directamente así como a eso no. Entonces para la próxima semana tienen que hacer una entrega para la próxima semana, próximo jueves, tienen que entregar el tercer pilar, el tercer pilar, que es IA, y avanzar en el esqueleto del cuarto El cuarto pilar. pilar. Ya. Para después yo ese fin de semana revisar, y después la semana 21 y ustedes ya deberían tener terminado el cuarto pilar para finales de mes ya tener la discusión cerrada. O sea, de aquí a finales de mes nos quedan 20 días. Porque Ya. en junio, mediados de junio, probablemente nos vayan a citar a presentar la tesis. Porque a finales de junio se termina el semestre. Sí, Sí, No sé, que nos queda nada, nos queda un mes, 30, 40 días. sí. sí, nos queda la nada misma, profesora. Da nada. Y yo les tengo que subir la nota del primer avance, que no se lo he hecho. De hecho, nos tiraron la oreja que nos sentía, no subió esa nota, así que hoy día mismo lo voy a dejar listo. Yo no la subió, pero no, rojo no tuvieron, claramente. Así que eso, algo más que tengamos que revisar, los objetivos, tenemos que echar una mirada a los objetivos también. Sí. Veámoslo al tiro, echemos una Sí. repasadita, porque yo creo que va a ser un poquito después de la una que tengo la otra reunión. Aquí estaría. Ujú. Perdón, chiquillo, que estoy comiendo sobre la marcha. No se No, preocupe, no se profe. preocupe. Hace que sea más tranquilita. Estoy más allá. Diferenciar Eh, los motores de... eso Ya, no lo diferenciar... tocamos. ¿Qué cosa? No lo tocamos porque usted mencionó que había que revisarlo con Y la usted. reunión de hoy día. Ujú. Antes de finalizar el marco teórico, pues ya estamos finalizando el marco. Ya, entonces, objetivo específico. Bajemos un poquito. Sí, Identificar los parámetros al procesamiento de reconstrucción de imágenes. Ya, necesita la escalada técnica. El pilar 2. Identificar los modelos de procesamiento de inteligencia artificial de las marcas libres. Ahí tenemos el pilar 3. Pilar 3 y después pilar 5. Después de escribir los modelos de inteligencia artificial que están en
Describir, no me convence esa palabra. Identificar los modelos de procesamiento. Identificar los modelos de la marca líder. Y arribita, primero era la secuencia, el segundo los modelos. Describir el funcionamiento del motor. Ya, describir, eso vamos a hablarlo en el pilar 4. Identificar en el 3. Ya, entonces el primer identificar, estamos en el pilar 2. El segundo identificar, estamos en el pilar 3. Después, describir, no me convence esa palabra. Taxonomía. Describir, no escribir. ¿Analizar? No. Analizar, sí, analizar, yo creo que analizar. Analizar Bien. el funcionamiento, sí, porque eso es lo que vamos a hacer, analizar cómo ha ido trabajando hoy en día esos modelos. Vamos a llegar a eso en el 5.º pilar. Llegamos a eso. Y después la discusión, evaluar sus diferencias. O sea, cómo donde dice analizar el funcionamiento de los motores de inteligencia artificial de cada marca líder en resonancia magnética aplicado a los procesos de reconstrucción de imágenes. De la secuencia turboesférica con protocolo de próstata. Sí, porque en eso va a llegar al 5.º. Entonces, el 2, técnica. El 3, IA. El 4 es la transición. En la transición que llegamos a IA aplicado en resonancia. Ese es el nexo, el 4.º pilar. Y el 5.º pilar es que el 4.º pilar es el análisis por marca, o sea, cómo trabajan los modelos de inteligencia artificial, porque ahí hablamos de las secuencias turbo-espineco, ahí entramos con todo, en el 4.º pilar. Ahí sumamos, ahí empezamos a tirar los choripán a la parrilla. Ahí tenemos que empezar a hablar de secuencias que ya lo mencionamos anteriormente. Sí, pues mencionamos las turboespineco en técnica. Sí. Y cómo la secuencia turboespineco se ve afectada según las marcas. Ahí empezamos a hablar de las diferencias por marca y los modelos de trabajo. Y en la discusión, ¿en qué parte ustedes deberían poner la discusión según lo que les pasó al profe Rodolfo? Rodolfo, ¿cómo se llama el profe? Rodrigo, que ya se me olvidó. Alfred. JP se me olvidó. Después de la... Ay, ¿dónde iba? O sea, tuvimos las clases el lunes, ¿cómo tan mala La memoria? parte de los resultados. Los resultados. Porque los objetivos llegan al resultado y antes del resultado parece que ahí va la discusión. ¿Sabes Sí. que voy a buscar la clase? Busquemos cómo se lo pasaron a ustedes. Porque de entrar a la discusión, a los resultados, evaluar estaría los resultados. ¿Cuáles son las diferencias? Y su percepción personal. Entonces, este famoso 5.º pilar lo tendríamos que reservar para el resultado.
¿Qué es lo que queremos llegar? Po? A lo que queremos llegar, a evaluar. No sé si será esto. ¿Se ve, profe? Interpretación de los resultados. Ahí. Variable, variación de la interpretación, variable, revisión, diseño metodológico, recolección de análisis y datos. Entonces, nosotros en el marco teórico deberíamos llegar hasta el cuarto pilar solamente, que es la evolución de la optimización de imágenes con IA. Ahí está la Sí. referencia bibliográfica. Cuando lleguemos a la recolección de análisis de datos, ese mismo cuarto pilar lo tenemos que transformar en datos cualitativos, tablas comparativas.